Cuando Nayib Bukele implementa el estado de excepción y encarcela a miles de pandilleros, la prensa internacional habla de autoritarismo y violaciones sistemáticas. Cuando Emmanuel Macron reprime con dureza las protestas de los chalecos amarillos, la narrativa es restaurar el orden. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. La política no es un terreno de principios, sino un campo de batalla donde la verdad es la primera víctima. Desde los albores de la civilización, los poderosos han entendido que la realidad es moldeable y que la opinión pública bien gestionada puede convertir a un villano en héroe o a un héroe en un villano. En la antigua Roma, los emperadores utilizaban el pan y circo para distraer a las masas de sus propios excesos. En la Edad Media, la religión era una herramienta suprema para justificar guerras, exilios y purgas. Hoy, en la era de la información, la manipulación es más sofisticada. Basta un tweet viral, una portada de periódico o una cadena de WhatsApp para reescribir la historia en tiempo real. La política moderna se ha convertido en un espectáculo global. Los debates ya no se resuelven en otros lados, sino en la televisión y las redes sociales. Los políticos no buscan convencer, buscan viralizar. Y para ello todo vale. Manipular cifras, distorsionar declaraciones, inventar enemigos, crear mártires. La verdad en este contexto es apenas un recurso más útil cuando sirve, prescindible cuando estorba. El caso de Kilmar Ábrego García es un ejemplo contemporáneo de cómo una persona puede convertirse en símbolo, peón y víctima de la maquinaria política y mediática internacional. Un migrante salvadoreño arrestado y deportado ilegalmente por el gobierno de los Estados Unidos, convertido en bandera de derechos humanos por un chivo expiatorio por otros. Su historia no es única. Es el reflejo de una tendencia global donde la ley, los derechos y la dignidad humana se negocian según la conveniencia del momento. En este video vamos a desnudar ese juego. Usaremos el caso Ábrego como hilo conductor para entender cómo la política mundial utiliza todo, leyes, migrantes, prensa, tragedias, para beneficio propio. Y sobre todo, vamos a desmontar con argumentos y datos cada acusación contra Nayib Bukele, el presidente salvadoreño que desafía la narrativa hegemónica y que por eso mismo incomoda a tantos. Este viaje no es solo sobre El Salvador ni sobre Bukele, es sobre cómo el poder opera en el mundo real, cómo se construyen los relatos y cómo al final la verdad es lo que más conviene a quienes la cuentan. Damos inicio. Política y Fe, vista de otra manera. Damos inicio. La política global es una partida de ajedrez donde la ética rara vez es la reina. En ese tablero los migrantes, las leyes y los derechos humanos son piezas que se sacrifican, mueven o ignoran según la estrategia del poder de turno. La historia reciente está plagada de ejemplos donde la dignidad humana se convierte en moneda de cambio para intereses nacionales, electorales o mediáticos. Europa. Durante la crisis de refugiados de 2015, Alemania y Suecia abrieron sus puertas, pero pronto la presión política llevó a la construcción de muros, acuerdos con Turquía y Libia, y la financiación de centros de detención fuera del territorio europeo. Las devoluciones en caliente en España, la criminalización de ONGs que rescatan migrantes en el Mediterráneo y la externalización de fronteras muestran que, cuando conviene, los derechos humanos se negocian. América Latina. México, presionado por Estados Unidos, militarizó su frontera sur, reprimiendo caravanas migrantes y deteniendo a miles para evitar sanciones comerciales. Venezuela y Colombia se acusan mutuamente de expulsar migrantes para desestabilizar al adversario. En Centroamérica, la migración masiva hacia el norte es utilizada por gobiernos para negociar ayuda internacional o desviar la atención de crisis internas.
La prensa internacional y los gobiernos han perfeccionado el arte de construir relatos. Un mismo migrante puede ser retratado como víctima o amenaza, según convenga a la narrativa dominante. Cuando la imagen de un niño ahogado en el Mediterráneo sacude a Europa, los gobiernos abren las fronteras temporalmente, solo para cerrarlas de nuevo cuando pasa la indignación. El caso de Kilmar Ábrego es paradigmático, ignorado durante meses. Su historia se vuelve viral solo cuando sirve para atacar la política migratoria de Trump y de rebote criticar la seguridad salvadoreña. Los medios internacionales amplifican las voces que convienen. ONGs, expertos, políticos opositores, pero rara vez dan espacio a las víctimas cuando el responsable es un gobierno aliado o un socio comercial. No hay mayor prueba de la conveniencia política que el uso selectivo de la ley. En Estados Unidos, las órdenes judiciales pueden ser ignoradas si el caso no es mediático. En Europa, las sentencias del Tribunal de Derechos Humanos se aplican o se eluden según el costo político. En América Latina, los gobiernos manipulan tribunales y reinterpretan leyes para perpetuarse o eliminar adversarios. La historia de Kilmar Ábrego García es mucho más que un expediente judicial. Es el reflejo de cómo un individuo puede ser absorbido y triturado por la maquinaria política y mediática internacional. Kilmar, migrante salvadoreño, residente en Maryland, fue detenido por agentes de ICE en marzo del año 2025 mientras conducía con su hijo. Su arresto no fue una simple cuestión administrativa, fue el punto de partida de una serie de violaciones legales y políticas que lo convirtieron en símbolo y peón de una guerra de narrativas. A pesar de que un juez federal estadounidense había prohibido expresamente su expulsión, Kilmar fue deportado a El Salvador en cuestión de días. Al llegar, lejos de ser tratado como un ciudadano con derechos, fue enviado directamente a la mega cárcel de máxima seguridad mejor conocida como el SECOT. En abril, la justicia de Maryland y luego del Tribunal Supremo estadounidense exigieron al gobierno federal que corrigiera la ilegalidad. La deportación para ellos violó una orden judicial y Kilmar debía ser regresado. El ejecutivo estadounidense, lejos de reconocer el error, intentó mantenerlo fuera del país o bajo custodia, escalando conflictos políticos e institucionales. En junio, Kilmar fue finalmente regresado a Estados Unidos, pero el gobierno no lo liberó. En lugar de ello, lo presentó ante un tribunal federal en Tennessee con cargos de tráfico de personas relacionados con transporte de migrantes indocumentados. Kilmar se declaró inocente y denunció persecución vengativa. Mientras tanto, ICE lo mantuvo en un centro de detención en Pensilvania e intentó deportarlo, no solo a El Salvador, ya descartado, sino a varios países africanos sin vínculo alguno con él. Durante meses su defensa presentó demandas en tribunales federales y ante la justicia migratoria. Por un lado, buscaba frenar los intentos de deportación y reabrir su caso para solicitar asilo. Por otro, impugnaba los cargos penales alegando que el gobierno usaba el proceso penal y migratorio como castigo por el bochorno público de la deportación ilegal de marzo. Finalmente, el 11 de diciembre del año 2025, la jueza federal Paula Chinis en Maryland concluyó que desde su regreso de El Salvador, Kilmar había estado detenido sin justificación legal y sin una orden de deportación vigente. Ordenó su liberación inmediata, señalando que la insistencia del gobierno en buscar países terceros para expulsarlo sin horizonte claro convertía la detención en indefinida e ilegal. El caso de Kilmar no es una anomalía en la política global, es un ejemplo de una tendencia que para muchos es preocupante. En Francia, migrantes argelinos han sido deportados pese a órdenes de tribunales europeos, evidenciando el uso selectivo de la ley cuando conviene al Estado. En Australia, los solicitantes de asilo son enviados a centros de detención en islas remotas, en condiciones calificadas de inhumanas por la ONU. En España, las devoluciones en caliente de Ceuta y Melilla han sido condenadas por la Corte Europea de Derechos Humanos, pero continúan bajo justificaciones de seguridad nacional. Estos casos muestran que en todo el mundo la ley se interpreta y aplica según las necesidades políticas del momento. El migrante, el disidente, el opositor, todos pueden ser héroes o villanos dependiendo de quién cuente la historia y para qué. La reacción mediática y social al caso de Kilmar Ábrego fue tan selectiva como predecible.
Organizaciones de derechos civiles y medios internacionales hicieron del caso un símbolo de los abusos del sistema de detención migratoria bajo el gobierno de Trump, pero la cobertura disminuyó cuando la responsabilidad se diluyó entre agencias y tribunales. La Casa Blanca, por su parte, insistió en presentarlo como traficante de personas y miembro de pandilla, pese a que los cargos no han sido probados en juicio. Las ONGs y la prensa internacional amplifican los casos que encajan en la narrativa que desean promover. Cuando el abuso lo comete un gobierno aliado, el escándalo es menor. Cuando lo comete un adversario, la condena es inmediata y masiva. El caso de Kilman Abrego es, en suma, el espejo de una política global donde la ley y los derechos humanos se negocian según la conveniencia del momento. Por eso, los derechos humanos son bastante hipócritas en reclamarle a El Salvador. Su historia evidencia que en la política internacional, la persona individual se convierte en símbolo y peón, y muchas veces en víctima de un juego mucho más grande. En la política internacional, la vara de medir la justicia y los derechos humanos cambian según el interés geopolítico, la coyuntura y quién esté en el poder. Lo que en un país es defensa nacional, en otro lo llaman autoritarismo. Lo que en un aliado es medida excepcional, en un adversario es violación sistemática. El doble rasero no es una excepción, es la regla de los derechos humanos. La prensa internacional y los gobiernos occidentales deciden, con sorprendente facilidad, a quién condenar y a quién absolver. Cuando Nayib Bukele implementa el estado de excepción y encarcela a miles de pandilleros, la prensa internacional habla de autoritarismo y violaciones sistemáticas. Cuando Emmanuel Macron reprime con dureza las protestas de los chalecos amarillos, la narrativa es restaurar el orden. Cuando Joe Biden mantiene centros de detención y deportaciones aceleradas, la cobertura es mínima y el lenguaje es gestión migratoria. La narrativa mediática es un arma poderosa. Puede construir o destruir reputaciones, legitimar políticas represivas o encubrir abusos. La opinión pública, alimentada por titulares y debates televisivos, rara vez tiene acceso al contexto completo o la complejidad de los hechos. En el escenario internacional, Nayib Bukele ha sido blanco de una avalancha de acusaciones. Dictador, represor, enemigo de la prensa, violador de derechos humanos. Sin embargo, un análisis riguroso, desapasionado y contextual revela que muchas de estas acusaciones responden más a intereses y narrativas externas que a una evaluación objetiva de la realidad salvadoreña. Veamos una a una las principales acusaciones y los argumentos que la desmontan. En el año 2015, El Salvador ostentaba el deshonroso título del país más violento del mundo, con tasas de homicidios superiores a 100 por cada 100.000 habitantes. Las pandillas controlaban barrios enteros, extorsionaban a comerciantes y asesinaban a diario. La población secuestrada por el miedo y la impunidad. Con la llegada de Bukele y la implementación del Plan Control Territorial y el estado de excepción, la realidad cambió drásticamente. Reducción de homicidios, de 103 por cada 100.000 habitantes en 2015 a menos de 8 en 2025, según datos de la PNC y organismos internacionales. Durante años el país más inseguro del mundo. Desarticulación de pandillas, miles de capturas, incautación de armas y bienes, desmantelamiento de estructuras de extorsión. Apoyo popular. Más del 80% de la población respalda las medidas, según encuestas de Sid Gallup y LPG Datos. ¿A qué costo? ONGs y organismos internacionales han denunciado detenciones arbitrarias, condiciones carcelarias duras y restricciones a derechos fundamentales. Sin embargo, pocas veces contextualizan el nivel de violencia heredado, la demanda social de seguridad y la incapacidad histórica del Estado para proteger a sus ciudadanos. En esto veamos una comparativa internacional. Colombia. Durante la época de seguridad democrática, se implementaron medidas excepcionales, detenciones masivas y operaciones militares, con miles de denuncias de abusos, pero la narrativa internacional fue mucho más comprensiva debido a la alianza con Estados Unidos. Francia. El estado de emergencia tras los atentados terroristas permitió detenciones sin orden judicial, allanamientos y restricciones a libertades, con escasa crítica internacional. Bukele fue elegido democráticamente en el año 2019 y reelecto con mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa. Su popularidad mantiene por encima del 80%, cifras inéditas en la región.
¿Cuál es la acusación? Que ha concentrado el poder, destituyendo jueces y fiscales y controlando instituciones. Pongamos las cosas en contexto. El sistema judicial salvadoreño estaba históricamente cooptado por partidos tradicionales y estructuras totalmente corruptas. La destitución de jueces y la reforma judicial respondieron a una demanda social de justicia y transparencia. La reestructuración de la Corte Suprema y la Fiscalía permitió investigar y procesar a políticos y empresarios intocables durante décadas. Comparativa internacional. Punto. Brasil. El Lava Jato implicó la intervención del Ejecutivo en el Poder Judicial, destituciones y reformas profundas, pero fue presentado como lucha contra la corrupción. México. AMLO promovió la renovación de la Suprema Corte y la Fiscalía, con escasa crítica internacional. La acusación: Bukele persigue periodistas y controla medios. ¿Cuál es la realidad? El Salvador mantiene una prensa activa, plural y crítica. Existen medios opositores, digitales y tradicionales que publican investigaciones y denuncian sin censura previa. Las tensiones entre el gobierno y ciertos medios responden a una confrontación abierta, pero no a la eliminación de voces disidentes ni al cierre de medios, como realmente ocurre en regímenes autoritarios reales. El caso de Nicaragua, por ejemplo. Comparativa internacional. Estados Unidos. Leyes de espionaje contra periodistas, persecución judicial a filtradores, caso Assange, Snowden. España. Cierre de medios catalanes durante el proceso independentista, sin condena internacional masiva. Nicaragua, Venezuela. Cierre sistemático de medios, persecución y exilio de periodistas. Represión violenta de protestas. Acusación a Nayib Bukele, que utiliza el poder para enriquecerse y proteger a sus aliados. La verdad de los hechos es que El Salvador ha mejorado en rankings internacionales de percepción y de corrupción. Se han procesado y encarcelado exfuncionarios de gobiernos anteriores, incluyendo expresidentes. No existen denuncias formales ni pruebas de enriquecimiento ilícito de Bukele o su círculo cercano, pese a la vigilancia constante de medios y organismos internacionales. La sociedad salvadoreña, harta de décadas de violencia, corrupción e impunidad, exige resultados y ya no discursos. Las medidas de Bukele, aunque polémicas para algunos, responden a una demanda social real y masiva de seguridad y justicia. La desconexión entre la narrativa internacional y la percepción interna es uno de los mayores desafíos para comprender la realidad salvadoreña. En síntesis, las acusaciones contra Nayib Bukele, aunque no deben ser ignoradas ni minimizadas, requieren ser analizadas en contexto y comparadas con estándares internacionales. La doble moral, la selectividad mediática y la desconexión entre la realidad local y la narrativa global explican gran parte del fenómeno. Si la vara fuera igual para todos, pocos gobiernos occidentales resistirían el escrutinio al que se somete a El Salvador. En el teatro de la política internacional, El Salvador ha pasado de ser un caso de estudio sobre violencia y fracaso estatal a convertirse en referente obligado para quienes buscan soluciones drásticas a problemas de seguridad y crimen organizado. El llamado modelo Bukele, basado en el estado de excepción, la acción policial masiva y la transformación institucional, ha generado admiración, temor y debate en toda América Latina y desde luego más allá. Honduras y Guatemala han enviado delegaciones oficiales a San Salvador para estudiar la experiencia salvadoreña en control de pandillas y reducción de homicidios. Políticos de ambos países han declarado públicamente su deseo de aplicar mano dura, inspirada en el modelo Bukele, ante la presión social por la inseguridad. Ecuador y República Dominicana han citado el ejemplo salvadoreño en debates parlamentarios sobre reformas legales y fortalecimiento de las fuerzas de seguridad. Medios internacionales como The Economist, BBC y CNN han dedicado reportajes a analizar la exportación del modelo, con titulares que oscilan entre la admiración por los resultados y el temor a la contaminación autoritaria en la región. La OEA y la ONU, aunque mantienen críticas sobre derechos humanos, reconocen la magnitud de la reducción de homicidios y la recuperación de espacios públicos, antes controlados por pandillas. Expertos en criminología destacan que aunque el modelo es controversial, ha logrado lo que décadas de cooperación internacional y millones en ayuda externa no pudieron devolver: la tranquilidad a la mayoría de la población salvadoreña. Los resultados objetivos son que los homicidios y el descenso
es el más pronunciado de América Latina en la última década. Las extorsiones y el secuestro tienen también una reducción significativa. Según la Fiscalía General y asociaciones de comerciantes, la percepción ciudadana es más del 80% de los salvadoreños que consideran que hoy se vive más seguro que hace 5 años. En el mundo de la política internacional, la verdad es un bien escaso y sobre todo negociable. Los mismos que hoy acusan a Nayib Bukele de dictador, represor y enemigo de la democracia aplican en sus propios países políticas similares o incluso más severas bajo el ropaje de la seguridad nacional, la defensa de la democracia o la gestión migratoria. La política mundial es, en última instancia, el arte de la conveniencia. Los principios se invocan cuando se convienen y se olvidan cuando estorban. El caso de Kilmar Ábrego es el espejo perfecto de esa hipocresía. Un migrante convertido en símbolo, peón y víctima de un sistema que se proclama justo, pero es selectivo y utilitario. La narrativa global no la definen los hechos, sino quién tiene el control del micrófono. La cámara y la pluma y los medios internacionales, las ONGs y los gobiernos occidentales deciden qué es noticia, a quién se condena y a quién se absuelve. Cuando Bukele encarcela a pandilleros es dictadura. Cuando Francia decreta estado de emergencia y restringe derechos es protección ciudadana. Cuando Estados Unidos separa familias migrantes o ignora órdenes judiciales es defensa de la frontera. La pregunta no es qué ocurre, sino quién lo cuenta y con qué propósito. La opinión pública global consume relatos empaquetados, simplificados y muchas veces descontextualizados. El Salvador bajo Bukele ha demostrado que es posible transformar radicalmente una realidad marcado por la violencia y la impunidad. Pero esa transformación tiene un costo: la incomodidad de quien ve amenazados sus intereses, el recelo de quienes temen el contagio del modelo y la crítica de quienes prefieren la retórica a los resultados. La sociedad salvadoreña mayoritariamente respalda el rumbo de Bukele. La comunidad internacional observa, juzga y debate, pero rara vez ofrece alternativas viables o se hace cargo de su propio doble estándar. En política, la verdad rara vez es absoluta, es más bien un campo de batalla donde se enfrentan intereses, narrativas y percepciones. En ese terreno, la honestidad intelectual es el recurso más escaso y la hipocresía el más abundante. En la política internacional, la verdad es lo que más conviene, si no pregúntele a los que hoy acusan a Bukele mientras miran a otro lado con sus propios abusos. La historia, como siempre, pondrá a cada quien en su lugar o en su portada de periódico favorita. La moraleja, señores, no creas todo lo que lees, ves o escuchas. Cuestiona, compara y sobre todo pregúntate, ¿a quién le conviene esta versión de la verdad? Dime qué piensas tú de todo esto, te leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien, Dios con ustedes. Política y fe, vista de otra manera.